Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Hay como 600 edificios de apartamentos residenciales acá en el área del sur de Florida que aparecen en esta lista de no calificación porque no cumplen con los requisitos. Y como es una situación muy complicada, queremos ir directamente a la fuente para conocer. Tenemos una distinguida amiga, consultora de este programa en todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Ya lo escucharon ustedes, ha estado con nosotros en varias oportunidades, cada vez que tenemos que analizar estos temas que a veces para nosotros sueltan un poco difíciles de entender. Nos referimos a Lourdes Seda, agente de bienes raíces, experta en esta materia. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme para informar a su audiencia. Bien, aquí nos trajo además un material que bien vale la pena darle una mirada porque tiene que ver con el tema de los fondos de reserva que deben tener los condominios, ¿no? De eso que te di, que tienes en la mano, es de lo que vamos a hablar. Lo que pasa es que les dejé una copia a cada uno para que después la tengan por si quieren revisarla y demás. ¿Cómo no? Estamos hablando del estudio de reserva de integridad estructural, que es, me imagino que esto tiene que ver con la caída del edificio en Miami. 100%. Exacto. 100%. Y que ahora exige que cada edificio pues pase un estudio de integridad estructural, que no tenga quiebres en sus columnas de sustentación, que no haya rajaduras en las placas del techo, en el concreto. Y que tiene que pasar esas inspecciones cada cierto tiempo. Exacto. Tenemos 20 años, ¿no? 20 años la primera. Ahora te voy a explicar. Pero lo que cambió. Pero ¿quién paga? Los dueños del condominio. Los dueños del condominio, los que viven ahí. Y si hay dinero, bien. Y si no hay dinero, pues hay que levantar y buscar sacarlo. ¿De dónde lo saca? Quienes, por ejemplo, hemos conversado 1 millón de veces. Quienes están pensionados reciben simplemente una pensión, una ayudita, tienen que pagar el seguro, tienen que pagar el fondo de reserva, tienen que pagar los impuestos. Y tienen que pagarlo todo. Todo está subiendo. El cloro para la piscina se ha duplicado, se ha triplicado en los últimos 24 meses. Lourdes Seda, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y como decimos en España, en este tema hay mucha tela para cortar. Claro que sí, pues adelante, tijera en mano. Tijera en mano y a cortar trajes. Y a cortar, no, trajes, nos vamos a cortar rabo y oreja hoy aquí. Rabo y oreja como en los toros vamos a cortar aquí hoy. Ok, el hecho de que Fannie Mae tenga una lista más corta o más larga, eso no es nada nuevo. O sea, la lista existe porque hay un montón, en este momento la lista existe más grande porque hay muchísimos edificios que se han descubierto que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley de las inspecciones. Okay. En este momento, debido a la caída de Champlain, la primera inspección de una estructura de un condominio va a ser a los 30 años. Antes era a los 40. A los 40. Okay. Antes era a los 40 y después otra a los 10 años más tarde y así. Ahora no, ahora el periodo de tiempo se trajo a los 30. Okay. Eso no necesariamente, hay edificios que tienen que cumplir con más requisitos unos que otros. O sea, porque los que están cerca del mar, ¿no? Están un poquito más. No, la altura del edificio. Oh, la altura. Okay. Si el edificio es de 2 pisos o hasta 3, no tiene que cumplir con tanto. O sea, el requisito es un poquito menor. Sí. Si el edificio pasa de más de 3 pisos, entonces ya los requisitos son mayores. ¿Por qué Fannie Mae y Freddie Mac son los que tienen la lista? Fannie Mae y Freddie Mac son 2 instituciones que son las que compran el mayor porcentaje de papel de hipotecas originadas por cualquier institución en el mercado secundario. Nuestros oyentes no saben lo que es el mercado secundario. El mercado secundario es simplemente que los bancos, X, los que conocemos todos y más, crean las hipotecas. La ganancia de los bancos no está en el porcentaje de interés que va a pagar esa persona por los 30 años. La ganancia de los bancos está en la cantidad de tarifas que ellos compran al original la hipoteca. Entonces, cuando los bancos ya ven que se están agotando sus fondos para prestar dinero, ellos ¿qué hacen? El papel, o sea, las hipotecas que ya tenían originadas, las venden para recuperar liquidez y seguir originando porque su ganancia fuerte es la originación. ¿Y esa venta? Perdón, sí. No, lo que iba a preguntar para que nos quede claro a nosotros y a los oyentes. Y esa venta, al pasar al siguiente, ese es el mercado secundario. Ajá. Al pasar esa venta al próximo inversionista, ese es el mercado secundario. Lo van a entender muy fácilmente. 100 vecinos de un barrio van a comprar carros nuevos y entregan en el dealer los 100 carros viejos que están manejando. El dealer no se queda con eso, lo manda para la subasta. El mercado secundario es la subasta. El mercado primario es el dealer. Exacto. Pero entonces los bancos no se quedan con las hipotecas, las revenden en el mercado secundario a compañías de seguro, a los chinos, a los árabes, a quien sea. Pero ¿qué pasa? Que aproximadamente quizás el 70-80% de las hipotecas que se venden en el mercado secundario siempre las han comprado Fannie Mae y Freddie Mac.
Fannie Mae y Freddie Mac son dos instituciones que hasta que hubo la caída, que colapsó el mercado en el 2008, eran instituciones, organizaciones privadas. Pero cuando hubo el desastre que hubo en el 2008, el presidente que teníamos en ese momento se vio en la necesidad de comprar a Fannie Mae y a Freddie Mac, que hoy son del gobierno federal de los Estados Unidos. ¿Por qué los compró? Porque lo que pasó, como dijiste ahorita, del año 2000 al año 2007, los bancos y todos los inversionistas que hacen hipotecas alegremente decidieron hacer hipotecas por su libre albedrío, como ellos les dio la gana, sin contar y sin tener en cuenta los requisitos de Fannie y de Freddie. Pasaba un cadáver en un carro mortuario para el cementerio y le daban un préstamo hipotecario. Y le daban un préstamo hipotecario no del 100% de lo que estaba 105. comprando, 107 porque le financiaban también los gastos de cierre. Entonces, ¿qué pasó? Que las hipotecas en los Estados Unidos son hipotecas conforming y non conforming. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conformes o no conformes? ¿Conformes o no conformes a qué? Toda hipoteca, que fueron las que se crearon entre el año 2000 y 2007, eran no conformes porque no estuvieron de acuerdo con los requisitos y la estructura de Fannie y de Freddie. Entonces, cuando los bancos ya se quedaron sin liquidez y fueron a vender, Fannie y Freddie le dijeron, paren los caballos, que cuando ustedes estuvieron estos 7 años prestando dinero alegremente, ustedes no contaron conmigo, ustedes no le importaron mis requisitos. Ahora hoy ustedes se comen el papel. Ahí fue donde el gobierno federal no le quedó otra opción para evitar la caída peor de la que tuvimos, que decir a Fannie y a Freddie, te compramos, y entonces el gobierno federal se hizo responsable de eso. Teniendo en cuenta eso... Que fue el proyecto de ley Dodd-Frank. Exacto. Todos los bills que firmó, que en aquel momento creo que era Bush, el presidente. Ya era Obama. Ya era la transición. O era Obama. Ya era Obama. Bueno, estuvo ahí entre Bush y Obama, estuvo la situación. Pero bueno, tuvieron que hacer eso para resolver. A partir de ese momento, Fannie y Freddie son federales. Y a partir de ese momento, los bancos han estado más restringidos a que todas las hipotecas que se han creado de ahí para acá, o el 99.9% de ellas, están bajo los guidelines de Fannie y de Freddie. Es un estándar para tratar de evitar el relajo y el desparpajo que hubo antes, para que no haya una segunda caída. Para prestarle dinero a quien tiene la capacidad de repago de la deuda. No prestarle dinero al primero que llegó sin preguntarle, porque en aquel entonces era que tú decías que te llamabas Pepe y nadie averiguaba que en realidad te llamabas Juan. Tú decías que no sabías firmar y te decían, pon el dedo. Decían, no, que soy manco. Bueno, pues pon el dedo, el pie. Y te prestaban dinero así. Sí. O sea, aquello fue un desastre. Entonces, ya sabemos quiénes son Freddie y quién es Fannie. Y con Freddie y con Fannie, ¿qué sucede? Que cuando se va a generar una hipoteca nueva, hay un documento, una paginita, así como esta que yo traigo aquí parecida, que se llama un condo questionnaire. Es un cuestionario del condominio que se le somete al condominio, que es de Fannie Mae y Fannie Mae, para que el condominio conteste. Cuando el condominio, las preguntitas son, ¿ustedes tienen reserva para una emergencia de algo estructural? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué porcentaje del edificio está, de unidades de que ustedes tienen apartamento, está alquilado o está rentado? ¿Qué porcentaje? ¿Ustedes qué porcentaje de los propietarios están morosos en el pago del mantenimiento del condominio? Dependiendo de esa respuesta, es que Fannie y que Freddie van a prestar el dinero o no. Si el condominio tiene más de un 25 o un 30%, creo que, de unidades rentadas, no pasa. Si el condominio no tiene reservas, un mínimo creo que es de $90,000, no pasa. Después de la debacle del 2008, los condominios en Miami-Dade se quedaron todos sin reserva. O sea, las únicas ventas que se podrían hacer en una situación como esa es una venta en efectivo. No, o con un 25% de pago inicial. Okay. Porque cuando hay un 25% de pago inicial, el riesgo del Fannie Mae disminuye porque es nada más que un 75%. O sea, ellos tienen un 25% de margen para trabajar con él. Okay. Entonces, o es efectivo o es un 25%. Pero ¿qué ha pasado? Que en los últimos, probablemente 30 años, las juntas directivas de los condominios, para evitar subir la mensualidad del condominio, ellos mismos
cada vez ellos tienen que hacer una reunión anual con los propietarios. Sí. En esa reunión se maneja el presupuesto del condominio para el año en curso, se cambia la junta directiva, se hacen las elecciones, etcétera. Entonces, las mismas juntas directivas, y hablo por el condominio de mi mamá. El condominio donde vive mi mamá es mi termómetro. Okay. Entonces, ¿qué le decían a los dueños? Voten que no a la reserva, porque una de las cosas que ellos tienen que hacer en esa junta de primero de año es, a beber reserva, no vamos a hacer reserva. Como le decían que no votaran que votaran que no a la reserva, no había reserva. Entonces, si el pago mensual de un propietario en un condominio es, por decirte, de $500, en esos $500 hay que cubrir los costos del condominio, de la electricidad, de la limpieza, jardinería, todo eso, y debe quedar siempre un margen para guardar para la reserva. Pero como por los últimos 20 o 30 años no han guardado para la reserva, ¿qué pasó en el Champlain? Que llegaron los 40 años de Champlain. Y el Champlain, cuando llegaron los 40 años, no pasó, la inspección se hizo. Pero en la inspección le dan un periodo de tiempo, 6 meses, un año. Para corregir los defectos. Para corregir los daños que hay en la estructura. Pero cuando no lo podían cubrir, como el Champlain, que no tenía fondos para cubrirlo, porque eso a veces son millones de dólares, Sí. y no pusieron special assessment o lo que fuera, no los cubren y les daban prórroga. En el Champlain se fue mucho más allá. En el Champlain dicen, no yo, dicen que hubo ingenieros, arquitectos o lo que fuera, que firmaron cosas que no se habían hecho. Okay. Y dicen que andan por ahí corriendo. Yo no, eso es lo que dice, yo no sé. Pero bueno, fuera lo que fuera, en base a esas prórrogas y a todas esas situaciones, llegó un punto en que Champlain se cayó, porque es un edificio frente al mar. El mar le entró por la parte de abajo y se fue el Y Champlain. encima estaban haciendo construcción en el lote adyacente y la vibración. La de los vibración equipos, lo movió. Exactamente, Entonces, promovió. Ahí hubo 88 vidas que se fueron, más todos los daños colaterales que eso trajo. Ahí en ese momento, empezando por el gobernador de la Florida, dijo, en la Florida no se cae un edificio más. Entonces, se cambiaron los parámetros, se cambiaron. Ahora que, número uno, todo edificio que tenga 30 años o más tiene que pasar la inspección ya. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del edificio de mi mamá. El edificio de mi mamá es la inspección no de los 40, de los 50, es la que le toca ahora. Hace un año que le tocaba. Pero es que no había pasado la de los 40. Afortunadamente, ellos habían tenido problemas con el edificio cuando el huracán Irma y cobraron el año pasado, el antepasado, 8 o 9 millones de dólares y de la demanda. Se convirtió en reserva. Y eso se convirtió en reserva, imagínate. Eso es una cosa fortuita, de mucha suerte para ellos. Eso es obra del Supremo. Eso es obra del Supremo. Eso es uno en un millón. Claro, eso es obra del Supremo. ¿Por qué? Porque en el edificio de mi mamá, el 80% o el 70% de los que viven ahí son como mi mamá, 94 años, jubilados, viven de la pensión. O sea, es imposible. ¿Cómo pagan un fondo de reserva? ¿Cómo pagar un fondo de reserva para que esa cantidad de millones? Mira, imagínate, techo, plomería, asfalto del parqueo, pintura, ascensores, o sea, todo ha habido que hacer. Entonces, en el condominio de mi mamá pasaron de 170, aún así con los millones, porque ahora tienen que colectar, ahora sí tienen que tener reserva. O sea, el gobernador dio hasta el 31 de diciembre del 2025, se lo dijo en el 23, les dio 2 años, 24 y 25, para colectar la reserva mínima para cada condominio. Entonces, él subió en el de mi mamá de $178 a 414. Mi madre. Tú imagínate para una persona jubilada que normalmente recibe $1,000. Y eso es a pesar del dinero de los 8 millones que recibieron de... A pesar de eso todavía tienen que... Claro, porque es que ahora no pueden seguir cobrando ni 178 ni 200. ¿Por qué? Porque no les quedaría para reserva. Entonces ahora hay que tener suficiente para darle mensualmente el mantenimiento que requiere el edificio con un personal adecuado, más la reserva. Tiene que quedar un fondo para que la reserva se mantenga, porque la reserva tiene que haber siempre reserva ahí. Ahora el edificio de mi mamá tiene 130 unidades. Para colectar todo eso subieron a $400. Cuéntame tú cómo se las van a inventar los edificios cercanos a mi mamá, que en vez de tener 130 unidades, tienen 40, 50, 60 unidades y tienen que colectar en 24 meses $100,000 de reserva. ¿Tú sabes cuánto han subido los mantenimientos ahí? A $900. Ahora tú dime cómo una persona jubilada que tiene una jubilación ponte que tenga de $1,500 y pague 900 solo de mantenimiento del condominio, ¿cómo sobrevive?
No puede. ¿Qué estamos esperando? Un colapso de los condominios. Esa iba a ser Claro, mi próxima estamos pregunta. esperando un colapso. Porque esos viejitos Claro. no van a poder aguantar esos mantenimientos. Y mira lo que va a ocurrir. Porque hay una demanda tan grande, esto es una opinión personal y quisiera que ella opinara sobre esto, que es la experta, es la que está en el mercado, porque yo hace 40 o 50 años. No, niño, si vas poniendo años que la gente empieza a contar. Yo dejé real estate en el año 80. No, pero no puedes decir que 40, 50 años, pues la gente empieza a echar números. No, ya los números los echamos, ya le vino el retiro del Seguro Social. ¿Y él fue capaz de decir sí, eso? Yo lo dije. Sí, no, pero traicionaste mi silencio. Nosotros nos conocemos de que éramos niños. Yo saqué, traicionó mi silencio. Pero usted era más niña. Yo saqué la licencia en el 77 cuando me gradué de high school y dejé de practicar en el 84, 85 con Century 21. Se lleva 40 años exacto. 40 años fuera. Pero bueno, 40 años aquí viviendo y haciendo alguna que compra, alguna venta. Lo que va a pasar, en mi opinión, es que como hay una demanda tan grande, una presión tan grande de alquiler, hay tanta gente queriendo alquilar y no hay propiedades en este momento, yo creo que muchas de estas unidades, como la de tu mamá y demás, la van a comprar inversionistas. Y cuidado no venga una compañía de inversión y le diga a los propietarios, te doy 1.5 de lo que vale la sede, o sea, vale 200,000, te doy 300, vale 400, te doy 600, fuera de aquí, tumbo y hago una torre grande o remodelo y los convierto de lujo. Eso es posible. Eso es posible. En algunos casos, no en todos, sobre todo en los lugares exclusivos. En lugares, por ejemplo, en el edificio de mi mamá, gracias a Dios no va a pasar eso, pero ahora mismo el edificio de mi mamá, si no hubiera sido por esos millones, hace rato que estuviéramos en la calle. Ajá. Porque el edificio ya no estaba en condiciones. En Hialeah, por ejemplo, ahora mismo hay como 8 edificios condenados. Sí. Y ha habido algunos que acaban de abrir que estuvieron condenados 13 meses, 15 meses, 20 meses, porque los tienen que condenar porque la estructura está a punto de colapsar y no pueden permitir y arriesgar. Es una irresponsabilidad seguir teniendo personas ahí. Entonces, hay 2 cositas importantes que yo creo que son buenas dejarle saber a la audiencia hoy. Una, ¿qué es lo que puede pasar en el peor de los casos? Y lo otro es una sugerencia que yo voy a dar, porque si hay alguien por ahí que lo escucha, a lo mejor toma el dato, porque a lo mejor yo he tenido una buena idea, después ustedes me dicen si sí o si no. Y es que debido a eso, los señores mayores que viven ahí van a verse obligados a vender. O hay inversionistas que van a comprar el edificio entero, o van a ponerse en el que va a ser el peor de los casos en el mercado, y como hay presión para vender porque no pueden pagar, eso va a tumbar los valores de los condominios. De 2 va a pasar una, o van a pasar las 2 simultáneamente. Ahora bien, ¿por qué pasan o por qué han pasado todas estas cosas y por qué durante tantos años los condominios no han aumentado los mantenimientos, han tenido la irresponsabilidad de no hacer o decirle a los mismos propietarios, voten que no a la reserva? Porque ¿quién es la junta directiva de un condominio? 3, 4, 5 propietarios que de manera voluntaria aceptan tomar esa posición sin saber la responsabilidad que eso conlleva. Y muchas veces esas juntas directivas están integradas por personas que ya están jubiladas, porque llegó una parejita joven, compró ahí, él trabaja hasta las 9 de la noche, ella tiene niños y trabaja hasta las 7 de la noche, no tienen tiempo de militar en la junta, de postularse, de ocuparse de la junta, porque además es un trabajo voluntario. Entonces, ¿quién atiende la junta? Pues las personas jubiladas que viven en el edificio el día entero y entonces son los que están preocupados si hay una basurita en el elevador, se entretienen en eso. Pero esas personas que tienen a su vez una presión porque viven con una pensión de jubilados, no quieren que el pago se le ponga por las nubes. Exacto. Y ahí es donde vienen las votaciones. No aumentemos. Pero cuando viene la inspección, si hay que hacer una reparación fuerte en el edificio, no hay fondo de reserva. Y yo pienso que la mayoría de los casos, por ejemplo, en Hialeah, es exacto lo que tú dices. Yo recuerdo que hace como 3 o 4 años atrás vendí un apartamento en Hialeah y la junta directiva, el más joven, tenía la edad mía y iba a cumplir 70. Y tú, el más joven. Pero más allá de la edad que tengan cada uno, un teenager como yo, 70 años, más allá de la edad que puedan tener esos señores, está la falta de asesoría. Yo pienso que las juntas directivas, sin importar si son más jóvenes o menos jóvenes, necesitan una pequeña asesoría. ¿Por qué? Porque esos señores pueden ser ingenieros, arquitectos, médicos, astronautas,
pero de bienes raíces no saben nada. No tienen la capacidad o no tienen la realidad de que ellos ahí en esa posición voluntaria están para defender no los intereses del condominio, los de ellos propios. Porque ahora mismo los edificios que han cerrado, que han condenado, ¿qué han tenido que hacer toda esa gente de ahí? Mudarse. Sí, pero espérate, los que estaban pagando hipoteca tienen que seguir pagando la hipoteca. Y el mantenimiento del condominio hay que seguirlo pagando, porque si no pagan la hipoteca, el banco lo ejecuta. Y se van a poner un familiar y algunos yo he visto, incluso gente que se ha quejado porque los manda para un hotel. ¿Y quién paga eso? Ellos tienen que pagarlo. Ahí está. Claro. No, pero siguen pagando la hipoteca y siguen pagando cuando el la condominio. ciudad o el condado condenan porque es una irresponsabilidad seguir viviendo en un sitio donde tu vida está en peligro. Así es. Es una irresponsabilidad. Entonces yo pienso que más allá de subir los mantenimientos, de tener reserva y todo eso, debe haber un requisito o debe haber algo para que las personas que van a participar en las juntas directivas tengan por lo menos, como dicen algunos cubanos, un mínimo técnico. Tienen que tener por lo menos un poquito de asesoría de qué conlleva tomar una responsabilidad, aunque sea en calidad de voluntario, cuando tú aceptas ser miembro de una junta directiva. Yo pienso que eso es algo crítico, porque muchos lo hacen por ignorancia, porque no saben lo que tienen en sus manos, lamentablemente. ¿Cómo tú ves a corto plazo el problema de los alquileres? Porque muchos de estos condominios están para alquiler. Entonces, si a un propietario que tiene un alquiler razonable, por ejemplo, razonable, Kendall, $1,700, cuando el mercado está en $2,000, $2,200 por una unidad de 2,2, o Hialeah, $1,600, $1,500 por un 2,2, cuando el mercado está por $1,800 o $2,000. Cuando a ese dueño que tiene la unidad para alquiler, y estamos hablando de que en algunos condominios casi la mitad de las unidades están para alquiler. Okay. De mi mamá el 60%. Ok, cuando a ese dueño le sube el seguro, no tiene nada que ver con el gobierno estatal, le sube el seguro un 30 o un 40% en 2 o 3 años. Le sube el cloro de la piscina, le sube la electricidad, le suben el guardia de seguridad, en fin, suben un montón de cosas. Todo sube porque es un efecto dominó. Exactamente, la inflación sube, pues sube todo. Pero aparte de eso, ahora tiene que lidiar con un componente que antes no era, que es la reserva del gobierno estatal. Cuando a ese dueño se le encarece su operación mensual en $400 o $500, le va a pasar eso. Si no en su totalidad, en un gran porcentaje. ¿Pero va a trasladar al inquilino? Al inquilino. Entonces, a mí me parece que esto va a crear todavía una mayor presión de alquileres. Yo no tengo la bolita de cristal para decirte esto va a pasar o va a dejar de pasar, pero yo pienso que aquí pueden pasar muchas cosas. Y estamos de acuerdo en que ese dueño, con el incremento del mantenimiento, porque ahora mismo hablaste del seguro, hay un montón de condominios, incluido el de mi mamá, que en este momento no tienen seguro, porque hasta que no pasen la inspección, no hay seguro. Gracias a Dios. La compañía de seguro no te asegura, o sea, no es porque ellos no quieran asegurarse. No, es que no te pueden asegurar. La compañía de seguro no puede asegurarte. Gracias a Dios, todavía nos queda abril, mayo, nos quedan 2 meses. Pero ya para junio está la temporada de huracanes. En junio tenemos los huracanes encima. Líbrenos Dios de los huracanes. Entonces, que no venga ninguno fuerte por ahora por el bien de todos nosotros. Entonces, tú imagínate que va a haber ese incremento, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que a menos que continúen desafortunadamente condenando edificios y que esa gente tiene que ir a vivir a algún sitio, las rentas en Miami-Dade County, por lo menos, que es donde yo te puedo hablar con propiedad, y Broward también, ha disminuido la demanda, pero... ¿Se ha caído la demanda? No, la demanda, estamos hablando de que yo personalmente tuve una unidad precioso, un townhouse, 3 dormitorios, 3 baños, nuevecito, con 3 años de viejo nada más el townhouse, sin vecinos atrás, con un lago atrás, en Kendall, que se alquilaba en $3,300, yo lo puse en $3,100, lo llevé al mercado. Pasaron 30 días, lo bajé a 3,000. Pasaron 30 más, lo bajé a 2,800. No me enteré, yo lo hubiera rentado. Y terminé rentándolo por 2,700 porque le di al dueño. ¿3,2? 3,3. 3,3. 3,3. Sala, comedor, cocina. ¿En cuánto lo alquilaste? 2,700. 2,700. Terminé porque le dije al dueño. 3,3 con lago atrás. Vamos para de 3 años de construcción. Vamos, estamos ya en negativo. O
sea, si aguantamos un mes más, que sería el tercero, que ya llegamos porque mientras... Cada mes que pasa es un mes que... No, ya tú perdiste la gallina no en pone los huevo. 2 primeros meses tú perdiste $5,400. Sí. Hay que dividirlos entre los 12 meses del mes, del año. Correcto. Si tú perdiste ya $300 mensuales, aunque los rentes en 3,000 ahora, ya estás en 2,700. Así es. Pero es que los rentamos en 2,700. Pero en realidad está en 2,400, porque ya perdimos 300. Ujú. Entonces le dije al dueño, papi, o bajamos o bajamos. Tuvimos que bajar a 2,700. Pero en este momento tú me dices, ayer por ejemplo, yo tengo unos clientes que me llegaron nuevos de Bolivia y quieren alquilar. Cuando le hice la lista, Miami Beach, Doral, Deerfield Beach, bueno, estamos hablando que le mandé 300 unidades disponibles. 298 para Pero ser más eso es exacto. algo raro, nuevo, nuevo, porque hasta hace 1 año y medio o 2, tú ponías una de estas unidades Sí. a la renta y en 24 horas habían 18 solicitantes diferentes. Sí, pero en el cuento de Caperucita cambió y ya el lobo no se come a la abuela. Ahora la abuela está comiéndose al lobo. No me digas. ¿Por qué está comiéndose a la abuela al lobo? Porque esa frontera que entraron de la sangre, de la raza tuya y la mía, en solamente eso entraron 1 millón, más todos los demás que entraron, se cerró hace mucho rato. Hace rato que se cerró. Sí. El bendito parol ese de los cubanos, de quien fuera, también se frenó. Entonces, No, y mucha gente se está yendo por cuestiones de costos, A se está eso yendo súmale. hacia el norte del Ajá. estado o de otra parte de los Estados ajá, Unidos. a eso Hay una súmale migración hacia el norte. que hay una migración hacia el norte de la Florida o de los Estados Unidos, en los estados, por ejemplo, de Kentucky, de, ¿cómo se llama este que está cerca de México? Arizona, Colorado. Texas. Texas, Ujú. Texas, Kentucky, Kentucky está lleno de cubanos, que lo las sepa. Carolinas y Sí, Tennessee. sí, sí. Las Carolinas y Tennessee. No, y Georgia también. Ajá, y Georgia también. Georgia también. Está emigrando la gente. Bueno, yo tengo personas que les he vendido una propiedad hace 1 año y ya me llamaron para venderla. Lourdes, Miami está en tráfico, el costo de la vida. Estamos hablando de que a este momento, Agustín, tú vas a desayunar a un Latin Café sin ánimo de $12. ¿Cómo? 12. Bueno, dime cuándo, porque yo fui el otro día a desayunar con una amiga y me costó $42 un desayuno. Y eran ¿Para 2 personas? Para 2 No, personas. pues, 2 huevos fritos con bacon, con un jugo de naranja una natural, tostadita. con una tostadita y un café. Y un café, $42. No sé si pidió algo extra, pero $42 en un Latin Café en Hialeah. Papá. Fui a almorzar con una amiga mía a un restaurante de aquí de Dolphin Mall, donde a mí me encanta ese restaurante, es uno de mis favoritos, y normalmente me reúno con mis amigas ahí. Y siempre nos reuníamos. El almuerzo, el lunch, mira, 40 y pico, $50. Amor, $92. El mismo almuerzo que nos costaba 51. 2 personas. 2 personas. Un almuerzo a mediodía. Mi amor, con $92 en España, nos sentamos a una mesa. No, como una 6, semana. 6. Y tomamos vino. Y nos tomamos dos botellas de vino, nos tomamos 2 jarras de sangría, Comemos huevos rotos, jamón. comemos aperitivos, primer y segundo plato, y nos sobran de los $92. Estamos incosteables. Incosteables. Eso ha Entonces, hecho que la gente se emigra. está yendo y la renta. Entonces, ese señor que le ha subido, que es al punto donde partimos, que le ha subido el mantenimiento, que le ha subido la electricidad, que le ha subido los impuestos, porque los impuestos son otro cantar. Los impuestos. Son otro cantar. Sí, sí. Y eso que los impuestos, después de la ley aprobada última, a las propiedades de inversión nada más se le puede subir un 10% anual, nada más en el assessed value para eso. Entonces, todo eso, a pesar de todo eso, ¿qué va a pasar con ese señor? Que no va a perder dinero ese arrendatario. Arrendador se hizo arrendatario. Arrendador. El dueño es el arrendador. Que arrienda es el arrendador. El arrendatario es el que recibe. Es el que Sí. recibe. Exacto. El arrendador. Inquilino. Or es el que da. El otro el que recibe. Ese arrendador va a tener que ajustarse a la nueva norma y decir, bueno, yo he estado estos años de atrás con la bonanza que hubo, echándome el bolsillo $1,500 mensuales por cada unidad que renté. Pero ahora voy a tener que conformarme con 500, porque la renta que yo hacía antes, $2,400, ya estamos hablando de que en Hialeah estamos rentando 2 por $1,900 y estábamos en 2,500 ayer, como el que dice. Ya estamos en 1,900 y la bola viene rodando. Es decir, puede caer más. Bueno, cuando pase todo esto que tenemos de los Dios. condominios, te podrás imaginar. Y Dios permita Dios que los permita. huracanes se alejen mucho y no pasen Sí. por Y no acá pase por la ninguno por Florida. acá, ni cerca. Ni siquiera Ya la me- Universidad de Colorado dijo que la temporada iba a ser
menos activa que la anterior, pero activa igual. Pero ni siquiera por la Florida, que pasen por otro que sitio, Dios porque tenga misericordia de nosotros. los que han pasado por los últimos 10 o 15 años no han pasado por aquí, han pasado por el norte, pero el impacto... O a han la entrado industria- por la costa oeste de Sí, la sí. Florida, igual afecta. Pero el impacto a la industria de seguros es el mismo porque vivimos en el mismo estado. De todas maneras, los seguros en el estado de la Florida son un robo. Lourdes, como yo sé que has cambiado de compañía hace algún tiempo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo se pueden las personas comunicar contigo? La mejor forma de comunicarse conmigo es mi número de teléfono. Mi número de teléfono tiene todo. A ver. O me buscan en las redes sociales. En las redes sociales. Las redes sociales Seda ponen con S. Seda con S. Lourdes Seda con S en las redes sociales. Y mi número de teléfono 305-216-93-99. 216-93-99. Con el 305 adelante. Perfecto. Y ahí con mucho gusto estaré para servir Y a Lourdes todo el que me Seda, llame. arroba Lourdes Seda en las redes sociales. Instagram. Mira, yo sé que en Instagram creo que soy Seda Lourdes, Seda Lourdes. y no Lourdes Seda. Creo que No, soy pero Seda uno lo Lourdes. pone en el buscador y Pero él te no, lleva ahí. si por ejemplo la persona va a Google y en Google pone Lourdes Seda. Seda. Miami. Google le va a dar, no, tiene que poner ni Miami porque parece que no hay otra. No hay Habrá otra. muchas sedas, pero no se llaman Lourdes. Creo que Google le va a dar hasta la hora del parto de mi mamá. Creo que le va a dar Google porque las redes sociales, ¿sabes cómo son, no? Claro que Porque Google, él es Seda Lourdes. Google lo sabe todo. Soy Seda Lourdes. Seda Lourdes, aquí está. ¿Viste? Es que eso lo corre una muchacha que no soy yo. ¿Viste? Yo tengo que cambiar la foto porque no se han dado cuenta que cambié el look. Sí. Y no me han dicho nada. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es falta de respeto. Chica, qué maravilla. No, no. Muchas gracias, Está muy Lourdes. bueno. Mi La esposa agradecida cambia el soy yo. sofá y yo me entero 3 meses después.